muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Nosotros, como lo anunciamos la semana pasada, el día de hoy queremos presentar algunos de los indicios sobre las responsabilidades y los delitos cometidos en caso que tiene que ver con la descomposición y la putrefacción de la comida de Fedeval. En este sentido, nosotros hemos venido alimentando esta investigación con la información que ha sido publicada en medios de comunicación, en trabajos de investigación y también información que se nos ha suministrado desde fuentes internas de Petróleos de Venezuela, del Ministerio de Alimentación y de Fedeval. En este sentido, nosotros hoy con mucha certeza podemos afirmar que en todo lo que ha sido el proceso de definición de las cuotas, el tipo y los suministros, las personas que iban a suministrar, las compañías que iban a suministrar la alimentación, el proceso de importación, el proceso de almacenamiento y nacionalización y finalmente el proceso de distribución de los alimentos es una cadena en donde se pueden encontrar distintos tipos de delitos. Quiero comenzar enunciando los delitos que nosotros hemos identificado y que vamos a profundizar con solicitudes concretas al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y también lo presentaremos a la Asamblea Nacional, a la fracción de Podemos y la fracción del Frente Humanista que ha venido denunciando estos casos. Algunos de los delitos: en la ley de corrupción, desviación presupuestaria, solicitud de comisiones, soborno, utilización de información reservada para fines personales o particulares, abuso de funciones y expedición de certificaciones falsas. Según el Código Penal, se han identificado algunos delitos en todo lo que es esta cadena de distribución: peculado, corrupción, encubrimiento, modificación de pesos, medidas y condiciones al detrimento del público, engaño al comprador y estafa. Según la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, una ley reciente, daño premeditado a la producción, obstrucción, destrucción o deterioro de reservas estratégicas. Según la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, los delitos allí especificados son sanciones por incumplimiento a la protección de la salud y seguridad, acaparamiento, alteración fraudulenta de las condiciones de oferta y demanda, usura en las operaciones de financiamiento y en la importación de bienes nocivos para la salud. El proceso de toma de decisiones y de ejecución de todo lo que ha sido la importación de alimentos en Venezuela responde a la siguiente cadena. En un primer eslabón podemos identificar el Centro Nacional de Balance de Alimentos, una dependencia de la Vicepresidencia de la República que está coordinada con todo el peso y lo que significan las atribuciones del Estado venezolano por la exministro cubano, la señora Bárbara Castillo. A esta comisión o a este centro asisten regularmente el ministro de Alimentación y el ministro de Agricultura, así como la dependencia directa de la Vicepresidencia de la República. En un segundo eslabón encontramos ya la participación directa de Petróleos de Venezuela, presidida por Rafael Ramírez, y a través de una filial, Bariben, ha sido la encargada de todo lo que ha significado la ejecución de las importaciones. Han sido el CENVAL el que ha definido cuánto compra, qué compra, a quién compra y a qué precio compra. Y luego ha sido Bariben la que ha definido y ejecutado precisamente las operaciones de compra, la determinación de quiénes son las empresas que han venido suministrando, los precios y también la calidad de los productos. Luego, en el proceso de nacionalización, vemos que está involucrado el CENIAT, el Ministerio de Salud, el Ejército y la Guardia Nacional. En almacenamiento, en un organismo recientemente creado, Bolipuertos, y nuevamente encontramos la responsabilidad directa de PDVSA a través de su filial Fedeval en todo lo que tiene que ver con la distribución. En este sentido, comenzamos con las responsabilidades que nosotros hemos identificado y que tienen que ser investigadas, interpeladas ante los distintos entes del Estado venezolano, comenzando por el Ministerio Público, que debería inmediatamente abrir averiguaciones a estas personas. Encontramos a la cabeza a la ministra de Cuba, la ciudadana Bárbara Castillo Cuesta. Hay que recordar que es una ciudadana cubana al que se le asignaron responsabilidades absolutamente estratégicas para el pueblo venezolano. Tema que tendría que explicarse por qué decisiones
estratégicas se pusieron en manos extranjeras y, como lo veremos a continuación, con consecuencias en donde se puede presumir que hubo decisiones que beneficiaban a Cuba en lugar de beneficiar a Venezuela. Luego vemos los ministros que han tenido la responsabilidad a lo largo de todo el proceso de importación fraudulenta de alimentos. El ministro Félix Osorio, ministro de Alimentación. Elías Agua, bajo su responsabilidad de ministro de Agricultura hasta el 27/1 del año 2010. Juan Carlos Loyo como ministro de Agricultura. Eduardo Samán como ministro de Industria y Comercio y Richard Canán también como ministro de Industria y Comercio. Todos estos funcionarios públicos son responsables directos de lo que fue la determinación de lo que dije anteriormente: cuánto se compraba, qué se compraba, a quién se le compraba, a qué precio se compraba y cuándo llegaba a puertos venezolanos. Luego entramos en el segundo eslabón de lo que significa esta cadena de responsabilidad y vemos nuevamente directamente la responsabilidad del ministro y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Y vemos directamente la responsabilidad de la filial Baribén, en donde deben de comparecer y dar explicaciones el ciudadano George Kabul y el ciudadano Guillermo Arellano, ambos presidentes de Baribén, durante todo este proceso de importación fraudulenta de alimentos, que hasta ahora no han dicho absolutamente nada con respecto a estos casos. Por supuesto que la cabeza de Baribén, el responsable, quien aprobaba los puntos de cuenta, quien determinaba el último nivel de aprobación para las decisiones de Baribén, es el ministro Rafael Ramírez, a quien también nosotros estamos solicitando, primero, se separe de su cargo y segundo, se comience una averiguación que llegue hasta las últimas consecuencias. Vamos entonces al nivel de la nacionalización. Con respecto a la nacionalización, vemos nuevamente la responsabilidad del CENIAT, Ministerio de Salud, el Ejército y la Guardia Nacional, que tendrán que comparecer con respecto a lo que fue todo el proceso de nacionalización, en donde se han identificado ya que los tiempos no se correspondían con lo que debería de estar el alimento almacenado en un puerto. Segundo, se ha determinado claramente que han habido unos pagos de comisiones o pagos de montos por almacenamiento tanto en el puerto como en los containers que han ido en contra del patrimonio público de los venezolanos. Luego vemos finalmente la responsabilidad directa de Pedeval. Pedeval, recordemos que es una filial de PDVSA creada recientemente, creada de hecho con su primer director por el señor Egli Ramírez, tío del presidente de Petróleos de Venezuela y el ministro de Energía, el señor Rafael Ramírez. Y aquí vemos los nombres de los responsables que tendrían que rendirle cuentas a los venezolanos sobre lo que fue la determinación de los alimentos que se compraron, el proceso de importación y lo que ha sido el fracaso de la distribución de estos alimentos. Los nombres de estas personas son Luis Pulido, presidente; Ricardo Fun, presidente; Virginia Mares, presidenta también de Pedeval; Carlos Osorio y Egli Ramírez, tío del presidente de Petróleos de Venezuela y el Ministerio de Interior, el Ministerio de Energía.